Bueno, pues hoy, como sabéis, hemos tenido Junta de Portavoces. En la Junta de Portavoces se han especificado, y supongo que a estas alturas ya los conocéis, cuáles van a ser los horarios y los plazos del debate de investidura. Nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo con que la segunda votación se celebre el viernes por la tarde-noche, el viernes por la noche, que nos parece lógico, y que más allá de debates sobre las interpretaciones del reglamento, si es dentro de 48 horas o en 48 horas, nos parece que podríamos haber sorteado toda esta discusión si se hubiera aceptado la posición ampliamente mayoritaria de los grupos representados en la Junta de Portavoces, que dijo que comenzáramos el martes, pero el martes a las 9 de la mañana, que comenzara primero el candidato a la investidura y que después por la tarde le pudieran contestar el resto de grupos. Esa propuesta, como digo, fue ampliamente mayoritaria, la respaldaron todos los grupos, menos el Partido Socialista y Ciudadanos, y el presidente de la mesa decidió considerarla, pero considerarla negativamente, o en otras palabras, no hacerla caso, y mantener una distribución de tiempos que para nosotros no era demasiado lógica, salvo que alguien estuviera pensando pues más en el telediario que en la investidura, o más en poder tener, como decíamos el otro día, una intervención o un monólogo, un debate en diferido que solo fuera contestado al día siguiente por el resto de los grupos. En fin, más allá de este criterio, de esta consideración, finalmente vamos a tener la primera votación la tendremos el miércoles y tenemos la segunda el viernes por la noche. Estamos de acuerdo con ese criterio y así lo hemos manifestado en Junta de Portavoces. Y para el resto quedo a vuestra disposición para las preguntas. La pregunta obvia es qué margen hay de negociación con el PSOE una vez que hemos visto los documentos que plantean algunos de sus confluencias, y si los emplazan a partir de la semana que viene, si para ustedes sigue siendo irrenunciable un gobierno de coalición. Con respecto al documento, tenemos que decir que este documento lo hemos leído con una sensación de déjà vu. Este documento ya lo habíamos visto y tenemos que decir que lo habíamos trabajado y básicamente dice lo mismo. Hemos encontrado un trabajo de corta y pega que no dice nada sobre los elementos que habían generado más distancias. Nosotros dijimos que con la política económica similar a la del Partido Popular no se pueden hacer políticas sociales al servicio de la mayoría, es decir, el nudo del desacuerdo fue la política económica y este documento no modifica una coma. Lo que pasa es que la esconde. Resalta aspectos que ya conocíamos, en los que en algunos podemos estar de acuerdo, y los aspectos en los que no los aparta. Básicamente hemos encontrado un corta y pega que se manda en diferentes versiones, que cambia el envoltorio, pero que deja el mismo contenido y que además nos parece que es un ejercicio, bueno, pues no particularmente honesto o hábil para destrabar la discusión, en la medida en que ya ha salido Ciudadanos diciendo, oigan, el documento que para nosotros prima es el que nosotros firmamos y acordamos. Y, por tanto, creo que nadie puede pretender que enmarañando documentos o superponiendo unos sobre otros, al final los criterios cambian. Nosotros, en lo fundamental, seguimos con la misma disposición. Lamentamos que la decisión de Pedro Sánchez a favor de Rivera y de un documento que, según el propio Albert Rivera y Ciudadanos, está hecho pensando en el Partido Popular y en la abstención del Partido Popular, quizá nos aboque, si el Partido Popular no se abstiene, como ha manifestado, nos aboque a una semana perdida. Lamentamos eso, pero creemos que hay vida más allá de esta semana. No nos gusta que esta semana pueda perderse, pero hay vida más allá de esta semana. Y de cara a la semana siguiente, nosotros seguimos manifestando lo mismo. Hay condiciones para que haya un gobierno de cambio en España, pero ese gobierno tiene que ser un gobierno plural, tiene que ser un gobierno de coalición y tiene que ser un gobierno que haga políticas para transformar la economía, la sociedad y nuestras instituciones al servicio de la gente. Tiene que ser un documento que no haga una tercera reforma laboral, sino que las derogue y blinde el derecho a un empleo estable y digno. Tiene que ser un acuerdo que permita que se suba el salario mínimo y no que se suba un 1%, que es posiblemente menos de lo que suba la inflación. Es decir, en la práctica puede ser congelarlo o incluso bajarlo. Tiene que ser un documento que diga sin ambajes, en el documento también, que deroga la ley Mordaza. Tiene que ser un documento que no dé pasos atrás en el combate de la violencia machista, escondiéndola como si fuera violencia intrafamiliar. Tiene que ser, en fin, un documento que apueste
por sacar a Rajoy de la Moncloa y por sacar también a sus políticas. Si es así, nosotros estaremos encantados de retomar las conversaciones y de retomar el acuerdo. Entendemos que alguien ha elegido y que esa elección no suma. Nosotros ofrecíamos una posibilidad de gobierno que sumaba. La que se ha escogido no suma y, por tanto, tememos perder una semana. El portavoz del Partido Socialista acaba de decir que el acuerdo con Ciudadanos insiste en que no tiene fecha de caducidad. ¿Ustedes volverían a la mesa de negociaciones si siguen con ese documento sobre la mesa? Le pedimos al Partido Socialista claridad. El Partido Socialista tiene derecho a tomar las decisiones que considere convenientes. Lo que ya es más difícil es que tome unas decisiones y sus contrarias, y por tanto que nos remita unos documentos que no sabemos si entran en contradicción o no con lo que dice el documento que firma con Albert Rivera. Digo no sabemos porque ese documento es un documento Jekyll y Mr. Hyde, según quien lo defienda. Parece que dice una cosa y que dice la contraria. Lo que le pedimos es claridad. Siguen estando las puertas abiertas para la posibilidad de un gobierno de cambio, siguen estando las puertas abiertas para un gobierno que blinde los derechos sociales, que defienda los servicios públicos, que proteja los salarios, que proteja el empleo y que modifique las instituciones para hacerlas más transparentes y más democráticas. Lo que creemos es que no hay condiciones para hacer una cosa y la contraria y, por tanto, el documento firmado con Rivera, que está hecho mirando al Partido Popular, depende del Partido Popular en las votaciones de investidura que vamos a ver esta semana. Así que han decidido encomendarse a la suerte de lo que decide hacer el Partido Popular. Si el Partido Popular no se abstiene, estamos ante una investidura fallida, habremos perdido una semana, pero a continuación se abre una etapa nueva, se abre en 2 meses y ahí seguimos diciendo lo que hemos dicho desde el comienzo, que hay mimbres para un gobierno de cambio, pero que hay que decidirse. Y eso no implica decirle a nadie hacia dónde tiene que ir, implica pedir una cierta claridad en hacia dónde quiere ir y en qué compromisos está dispuesto a aceptar para que haya gobierno de cambio. Sí, insisten ustedes en que la semana que viene seguirán negociando como si no dependiese de que el rey volviera a hacer la propuesta. Mi pregunta es, ¿quieres estar tan seguros de que el rey volverá a proponer a Pedro Sánchez de la presencia del gobierno? No lo sabemos, porque además esta es una situación constitucionalmente inédita. No hemos vivido en nuestro sistema político reciente una situación similar y, por tanto, es verdad que no depende de nosotros. Hay una cosa que nos preocupa más, que es que con este documento que han presentado Sánchez y Rivera, el rey podría proponer a diferentes candidatos. Porque este documento creo que es un documento firmable por actores diferentes que en lo fundamental están por darle una capa de barniz al mismo edificio que necesita transformaciones estructurales. Y, por tanto, lo que podría suceder es un embudo por el cual alguien firma este documento pensando que va a ser el documento que le ayude a ser presidente y luego este documento puede ser defendible por diferentes actores. Este documento puede ser defendible por Ciudadanos y yo creo honestamente, viendo las propuestas en materia laboral o viendo las propuestas en materia de derechos civiles o de combate contra la violencia machista, que es un documento defendible por algunos sectores seguramente del Partido Popular. Así que seguramente ese es el problema principal. El problema principal es que es un documento que pueden defender diferentes partidarios de que las cosas sigan igual. Al respecto, nosotros no sabemos lo que encargará el jefe del Estado, pero sí que sabemos que básicamente hay 2 posibilidades de suma para que se conforme gobierno y, por tanto, que cualquier encargo va a tener que tener, digamos, estas 2 referencias en el mapa. O una posibilidad en la que PP o PSOE, uno de los 2 deja gobernar al otro absteniéndose, o una posibilidad en la que conformamos un gobierno de coalición y de cambio político. Insistimos, los plazos, los protocolos y las rondas pueden ser muy variadas. Los resultados básicamente nos abocan a tener que elegir en un sentido o en otro. Creemos que Sánchez ha elegido. Vamos a ver mañana y el miércoles y después el viernes el resultado de esa elección. Nosotros creemos que aboca a una investidura fallida, salvo que el Partido Popular decida abstenerse y si fuera así, nosotros insistimos, sigue habiendo condiciones para que haya un gobierno que desde el mismo día que se ha investido se ponga a trabajar al servicio de la mayoría de los españoles que han tenido que apretarse el cinturón mientras unos pocos ganaban más que nunca. Ese gobierno puede ser posible y está al alcance de la mano, pero lo que toca es decidirse al respecto. Y para nosotros decidirse no es lo mismo que coger un documento, hacer corta y pega, ordenar las partes más hermosas y volverlo a enviar. Podríamos recibir el documento en inglés y nuestra posición seguiría siendo muy similar, porque en lo sustancial es el mismo documento. De cara al debate, ¿Podemos decidir ya cómo distribuir los tiempos de los portavoces de sus conferencias en el primer debate y también en el segundo, puesto que cada grupo se va a dar solo 25 minutos? Sí.
Con respecto al primer debate, nosotros ordenaremos los tiempos. Obviamente, el presidente del grupo es Pablo Iglesias y es quien llevará, digamos, el grueso de nuestra defensa, de nuestra posición y de la alternativa que nosotros aprovecharemos para presentar. ¿En qué sentido creemos que un gobierno que mejorará la vida de los españoles debería caminar? Y, por tanto, Pablo llevará el grueso de esa explicación y a los portavoces de En Comú Podem y de En Marea les corresponderá, digamos, un tiempo proporcional a su peso en el grupo confederal del cambio político de Podemos, En Comú Podem y En Marea. Y eso será en la primera intervención. Después, en las réplicas correrán a cargo de Pablo Iglesias. ¿En el debate del viernes solo tiene cada grupo 5 minutos? En principio, correrá a cargo de Pablo Iglesias. Tanto ustedes como el PSOE dicen, pues, una cosa parecida, seguiremos intentándolo después de la elección. Quería saber, bajo el punto de vista de Podemos, a partir del día 5, ¿cuál es el gesto, digamos, que valora positivamente el primer movimiento del PSOE, digamos, para un cambio de actividad? Que muestre decisión en un sentido o en el otro. Si sigue apostando por un documento que hace una tercera reforma laboral, que abarata el desempleo. Por cierto, quiero aprovechar para decir aquí que nosotros dijimos que ese documento abarataba el despido, se nos dijo que estábamos mintiendo y apenas una hora después se corrió a corregirlo. Así que algo habríamos dicho bien para inspirar esa corrección. Si ese documento no se modifica, si ese documento mantiene intactas propuestas que podría perfectamente hacer suyas el Partido Popular, entendemos que estamos ante un documento que es prácticamente continuista en materia de política económica y en materia de política social. Insistimos en no separar un contenido del otro. Nosotros no compartimos el criterio según el cual uno puede hacer las políticas económicas similares al Partido Popular y después tener recursos para hacer política social al servicio de la gente y de la mayoría social trabajadora, de los sectores medios, de las pymes, de los autónomos y de los pensionistas en España. Creemos que si uno hace las políticas del ajuste y del recorte en materia económica, cuando llega el momento de hacer política social, simplemente no tiene recursos. Y el documento que firmaron el señor Sánchez y el señor Rivera no especifica qué recursos hay, más allá, digamos, de las buenas palabras, para hacer política social. Como hace la política del recorte en economía y del ajuste, después no tiene recursos para hacer política social. Mientras ese documento guíe el rumbo que quiere seguir Pedro Sánchez, entenderemos que es perfectamente legítimo, pero diremos que ese rumbo para nosotros tiene que ver con darle un barniz a las políticas injustas e ineficaces del señor Rajoy que no han funcionado y, por tanto, nosotros hacia ahí no estamos dispuestos a caminar. Estamos dispuestos a caminar en la dirección de un gobierno de cambio político, pero no hemos recibido, la propuesta que hemos visto firmada no era una propuesta para caminar en esa dirección. Creemos que estamos siendo muy nítidos al respecto. Mañana Botella abandona la cárcel tras 6 años y medio. ¿Qué opinión le merece y qué desarrollo cree que tendrá en la política vasca? Con respecto al desarrollo que tenga en la política vasca, lo desconocemos y, en todo caso, creo que que esa decisión le pertenece a la ciudadanía vasca, que tiene que ser en las urnas y con su voto la única que determine lo que pesa cada proyecto político. Y, en nuestra opinión, lo hemos expresado muchas veces, ningún actor político debería estar ni debería haber ingresado en prisión por defender ningunas ideas políticas. Las ideas políticas se sancionan y reciben apoyos o castigos en las urnas y ese debería ser, en nuestra opinión, el único criterio que determinara cuál es el alcance de las determinadas posiciones políticas. Gracias. Vale, sin nada más preguntas, yo quería preguntarle por un vídeo que publica el Diario Español, no sé si ha tenido oportunidad de verlo, el señor Correa hablando con el ex consejero viejo. Se me ha escapado un poco la opinión al entender la pregunta. Yo creo que ese es el modelo de un país que felizmente estamos dejando atrás. Creo que ese es el modelo de una forma de hacer negocios, de relacionar lo público con lo privado mediante tramas, por decir lo más suave, opacas, que han representado un modo de apropiación de lo de todos por unos pocos. Creo que ese modelo de país, que tuvo como emblemas, además, digo, incluso defendidos por el Partido Popular a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Valenciana, es un modelo de país que se está resquebrajando. Se resquebraja en los tribunales y, felizmente, se está comenzando a resquebrajar, hace tiempo que se ha comenzado a resquebrajar, creo, en las urnas. Creo que seguramente es un ejemplo de a dónde no tenemos que caminar. No solo lo digo en términos de regeneración democrática, lo digo también en términos de eficacia económica. Ese país del pelotazo, de los grandes eventos, de las burbujas inmobiliarias y de competir por salarios más bajos y empleo más precario, es un país al que le sobraba un tercio de su ciudadanía que, cuando la burbuja se ha pinchado, se ha encontrado en la calle o en condiciones muy duras. Es seguramente el mejor icono para mirar por el retrovisor y saber a dónde no tenemos que regresar. Yo quería preguntarle por el hijo de
Varela, el abogado, que según informaciones policiales está siendo investigado por un blanqueo de 1 millón de euros de una mafia de prostitución, con la cual se ve también a las presiones del Banco de Pokémon, esa su valoración y el hecho de que no haya sido llevado a declarar siquiera dentro de Desconozco el informe y, como en todos los casos, si hay un informe que sea concluyente, no me cabe ninguna duda de que acabará en un juzgado y habrá un juez que dictamine su posición al respecto. Informes hay muchos, lo que esperamos es que, si es concluyente, acabe en un juzgado y un juzgado lo dictamine. Y hasta entonces nosotros, digamos, hasta ahí remitimos nuestra posición al respecto. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. En primer lugar, los necesitamos porque necesitamos de este calor popular. Nosotros nos alimentamos de este calor y de este cariño popular. Y es el que nos hace ser diferentes cuando después nos sentamos en las mesas de negociación, por duras que sean. Nosotros nos sentamos con la cabeza, con el corazón y con la piel puestas del lado de nuestra gente, porque sabemos que a nosotros no nos están acompañando solo votantes.